Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 9 al 17. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 25 y el 26, el 34 y el 35, y del 44 al 48. El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los paganos. En aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: Ponte de pie, pues yo soy un hombre como tú. Luego añadió: Ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje, al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces, Pedro sacó esta conclusión: ¿quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego, le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la primera carta de San Juan, capítulo 4, del 7 al 10. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y todo el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto: no en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 9 al 17, el subtítulo nos dice: Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Un mensaje que se nos proporciona es de que debemos nosotros de tenerle amor más grande a todos los amigos. ¿Cómo? Dando la vida por ellos. Recordemos que Juan le escribió a los de Efesio, a los cristianos, y les da un mensaje de amor. Recordemos también que Juan, cuando escribe este evangelio y sus cartas y el Apocalipsis, ya es una persona de avanzada edad. Aproximadamente tenía 80 años de edad. Por eso es que siempre habla de una manera paternal, diciéndoles hijitos, diciéndoles que los ama, diciéndoles con relación al amor. O les dice: queridos hijos míos, amados míos. Siendo ya una persona de avanzada edad, a todos los veía como sus propios hijos. Debemos de saber que también Juan, pues no se casó, no tuvo hijos, por lo tanto no tuvo ni nietos. Y esto
lo representa en su léxico, en su forma de explicación de cada uno de sus escritos y del Evangelio y sus cartas y del libro del Apocalipsis. Nos menciona en el Evangelio lo siguiente. Dice que en aquel tiempo Jesús es el que está hablando, dice a sus discípulos, en aquel entonces eran discípulos aún, todavía no eran apóstoles, y menciona, como el Padre me ama, así los amo yo. Jesucristo dice que así como Dios Padre lo ha amado, así Él ama a todos los discípulos, a todos los que se acercan a su palabra, a todos los que están cerca del Evangelio, a todos los que están cerca de la doctrina. Permanezcan en mi amor, vuelve a hablar del amor. Permanecer en el amor es permanecer en el Espíritu Santo, porque el amor es el Espíritu Santo. Así menciona, dice, como el Padre me ama, así los amo yo. El Padre lo ama, le ha dado la fuerza del Espíritu. Recordemos que cuando fue el niño, siempre el Espíritu Santo lo acompañaba, desde que fue concebido en María. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo vuelve a mencionar. Si cumplen mis mandamientos y permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Jesucristo mismo está diciendo que Él había cumplido con los mandamientos de nuestro Padre Dios. Y permanezco en su amor. Vuelve a repetir el amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Si hay amor, hay alegría. Pero aquí vamos a hacer un punto de espera para poder entender a qué se refiere con el amor. Hemos dicho que el amor es el Espíritu Santo. El amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad o de la Divina Providencia. Es muy importante entonces entender que la palabra amor en la Sagrada Escritura significa el Espíritu Santo, significa ese sentimiento que hay de Dios hacia el hombre, que hubo ese sentimiento de Dios hacia nuestro Señor Jesucristo, y como Jesús lo está mencionando, así como mi Padre me ama, así los amo yo, así como mi Padre me ha enviado el Espíritu, así yo este Espíritu se los envío a ustedes. Y Jesucristo nos envía el Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días después de su resurrección. Y recordemos también que les dio el Espíritu Santo soplando sobre los discípulos el mismo día, domingo, cuando había resucitado, y se les presenta en medio de ellos y les dice la paz a ustedes, y les sopla y los llena del Espíritu Santo. Recordemos que no estaba Tomás en ese día y que nada más estaban 10 apóstoles, 10 discípulos en ese momento, y ya cuando recibieron el Espíritu Santo, pues ya eran apóstoles. Y vemos cómo aquí también se está refiriendo con ese amor. No estamos nosotros entendiendo que el amor sea ese amor al que le llamamos nosotros filial a nuestros queridos seres familiares o parientes, papá, mamá, hijo, hija, o a los nietos, a los sobrinos, a los hermanos, y mucho menos a la pareja. No estamos hablando de amor de ese tipo de significado que tenemos nosotros en la sociedad. La gente en la actualidad le dice amor cuando tienen una relación con una persona. Cuando hay amor, hay sentimiento de capacidad de entrega. No estamos hablando de ese amor mundano, de ese amor corporal. Estamos hablando del amor teológico que es el Espíritu Santo. Desgraciadamente en la actualidad dicen muchas frases: vamos a hacer el amor, refiriéndose a la sexualidad. Y no, aquí el amor significa teológicamente el Espíritu Santo, significa esa relación que existe total de Dios hacia el hombre, de Dios a Cristo y de Cristo hacia el hombre. No vayamos a confundirlo porque es totalmente diferente. Y nos dice que dicho esto, para que mi alegría esté con ustedes. Si el Espíritu Santo está con nosotros, hay alegría, y su alegría es plena. Nuestro Señor Jesucristo nos está refiriendo que para que nosotros podamos llevar a cabo las acciones, las obras, debemos de tener al Espíritu Santo pleno dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros sentimientos, dentro de nuestra vida. El amor significa el Espíritu Santo, que es el producto del Padre y del Hijo,
Este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros. Cristo nos menciona que el amor debe de ser servicio, debe de ser ayuda, debe de ser obras hacia los demás. Por eso es que dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? Dando la vida por nosotros. Por lo tanto, nosotros también tenemos que dar la vida por los demás, y esa es la referencia que tenemos de que verdaderamente estamos amando al prójimo, de que estamos entonces amando a Dios. No podemos decir nosotros que amamos a Dios si no amamos a quien estamos viendo con nuestros 5 sentidos físicos. No podemos ser tan ilógicos. Si estamos amando al prójimo, estamos amando a su vez a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, con ese poder que es el Espíritu Santo, con ese poder que le llamamos amor, teológicamente hablando. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Aquí Jesucristo está diciendo que los llama amigos si hacen lo que yo les mando. Muy claramente lo está refiriendo de que son amigos. Ya no les puede decir hermanos, no les dice siervos, como más adelante lo está mencionando. Les dice que son amigos. ¿Por qué? Porque la palabra amigos tiene un significado también muy teológico. Quiere decir que no seremos familiares, consanguíneos, pero tenemos una relación muy íntima y muy apegada a toda la gente. Entonces es importante que nosotros tengamos nota de que el ser amigos es no ser familiares, consanguíneos, pero tener una relación sentimental ante Dios de una manera como si fuéramos hermanos de sangre. Es muy importante también aclarar que el Espíritu Santo es el que nos llena de amor, es el que nos brinda la capacidad, la inteligencia de poder llevar a cabo el servicio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para que lo apliquemos hacia el prójimo. Nos menciona aquí algo más que dice que nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros, y entonces esto nos está haciendo hincapié de que nosotros debemos dar la vida por los demás. Damos la vida por nuestros padres, damos la vida por nuestros hermanos, damos la vida por nuestros hijos o por nuestros nietos, pero también lo tenemos que hacer por la demás gente. ¿Cuánta gente se dedica a un oficio como médico, como enfermero, como policía, como bombero, y dan la vida por los demás para rescatarlos de las catástrofes, para curarlos como los médicos, para cuidarlos como los enfermeros, y dan toda su vida, todo el tiempo, reciben sí una remuneración económica, pero hay muchos que lo hacen sin recibir económicamente, materialmente, nada. Esa gente todavía vale más, ya que no están recibiendo nada a cambio de lo que están haciendo, de dar la vida por los demás. Hay gente que defiende a otra gente cuando son asaltados, cuando tratan de ser secuestrados, cuando tratan de ser violados los niños, las mujeres, y dan la vida por esas personas. Entonces ahí se refleja el amor tan grande del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Recordemos que somos templos del Espíritu Santo. Juan, siendo ya un apóstol de avanzada edad, está hablando de una manera muy difícil de poderle entender, porque podríamos caer nosotros en la equivocación de que al decir amor estamos hablando de ese sentimiento que nos nace por alguien, por algún motivo, quizá porque es familiar, quizá porque es una atracción física o sexual, pero no, estamos hablando aquí de ese amor que es el Espíritu Santo. Y nos sigue diciendo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, si hacen lo que yo les mando.
Si nosotros no hacemos lo que nuestro Padre Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo en su doctrina nos está invitando a que hagamos, de cómo nos debemos de comportar, cómo debe ser nuestra vida, si no lo hacemos, entonces perdemos ese gran don, esa gran oportunidad de ser amigos de nuestro Señor Jesucristo, de ser amigos del Espíritu Santo. Todos somos hijos de Dios y nuestro Señor Jesucristo no solo nos llama hermanos, porque no somos todos judíos, no todos tenemos la sangre de judío, pero sí somos hijos de nuestro Padre Dios y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo ahora nos habla como si fuésemos amigos. Un amigo verdadero es aquel que da la vida por los demás, así debe de ser la referencia. Aquel que da la vida por los demás es un verdadero amigo. Y nos sigue diciendo aquí que ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Entonces nos podría quitar de encima esa servidumbre. Recordemos que nuestro Padre Dios es nuestro Creador y que de alguna manera el Señor nos dijo que teníamos que llevar a cabo nuestro trabajo. A Adán, al hombre, le dijo que tendrás que trabajar y ganarte con el sudor de tu frente la vida. No nos llamaba todavía hijos, hasta el momento que llegó nuestro Señor Jesucristo, nos llama hijos. Y nuestro hermano Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, no nos llama solamente hermanos, sino nos llama amigos. Por lo tanto, ya no somos siervos, porque dice aquí que el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos. ¿Por qué? Porque al saber ya lo que hace nuestro Padre Dios, al conocerlo, al amarlo y al servirlo, no somos siervos, no estamos a su servicio. Estamos haciendo las cosas por amor, estamos haciendo las cosas por el Espíritu Santo. Entonces ya no somos unos siervos que estamos en espera de una paga. Estamos cumpliendo con nuestro deber porque formamos parte de un todo, formamos parte de nuestro Dios, formamos parte de ese amor tan grande que es el Espíritu Santo. Nos menciona aquí, dice que porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer toda la verdad. Recordemos que Él mismo lo mencionó. No vengo a quitar los mandamientos, no vengo a hacerlos a un lado. Vengo a darles plenitud y cumplimiento y nos vino a enseñar verdaderamente que Dios, Creador, es nuestro Padre. Cuando los discípulos le dijeron que los enseñara a orar, Él les dijo que la forma correcta era decir Padre. Le decimos Padre a nuestro Dios Creador. Ya no es solamente nuestro Creador, no solamente es el Todopoderoso, no solamente es el Amo y Señor, sino es nuestro Padre. Y siendo nosotros sus hijos, tenemos otra condición. Ya no es la misma condición de ser siervos, ya no es la misma condición de ser su sola creación, como si fuéramos la flor y la fauna. No, ahora somos sus hijos. Por eso es que nos dice Jesucristo que Él nos ha dado a conocer toda la verdad. Y lo hemos visto, al menos tenemos 4 evangelios, es el 4.º evangelio, y si ustedes los han leído, se darán cuenta de toda la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha dispuesto a nosotros para que podamos nosotros aprender y conocer verdaderamente a nuestro Padre Dios. Nos menciona también, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. Muchos de nosotros pensamos que nosotros somos los que hemos elegido a Dios, que hemos estado acercándonos a Dios cuando vamos a misa, cuando estudiamos su palabra, cuando cumplimos los sacramentos, cuando hacemos oración, cuando invocamos su nombre. Pensamos que nosotros lo estamos buscando y no. En verdad, nuestro Señor es quien nos ha encontrado, Él es el quien nos ha buscado. Y muchas veces decimos, es que a mí me nace ir a misa, a mí me nace ir a confesarme, a mí me nace hacer oración, a mí me nace irlo a buscar al templo y por eso voy. No, el Señor te está invitando, el Señor te está orillando, el Señor te está jalando, el Señor está yendo por ti. Por eso nos menciona aquí, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto.
Fíjense, muy claramente nos menciona que nuestro trabajo es dar fruto, que nuestra labor con nuestro Señor no es que vivamos estudiando, que vivamos trabajando, que nos casemos, que tengamos hijos, que tengamos nietos, que tengamos casa, vestido y sustento, y que seamos gente pacífica, gente honorable, gente inteligente, gente capaz de promover, de proveer a la sociedad algo importante en este planeta. No, el Señor quiere que demos fruto ¿cómo? Conociéndolo, amándolo y sirviéndolo, llevando a cabo lo que Él nos ha destinado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene dones del Espíritu Santo y son los que tenemos que ponernos a trabajar con ellos. El trabajo es una forma espiritual. En primer término, debemos de conocer a Dios. Segundo es que debemos de comunicar, enseñar lo que hemos aprendido a los demás. Tercero es ayudar a todos, amigos, no amigos, familiares, no familiares, tenemos que también ayudarles y llevarles casa, vestido y sustento. Entonces estamos hablando ya de 3 puntos. Primero es conocerlo, ¿sí? Es muy importante conocer a Dios para que ustedes lo integren en su vida, para que ustedes lo tengan presente. Eso es lo primero. Lo segundo es enseñar lo que ustedes aprendieron a los demás. Esa es la segunda cosa. Y la tercera es ayudarles a la gente en obras de caridad. Son las 3 primeras partes. Eso es estar dando fruto. Y para eso nos ha destinado el Señor. Y ya vienen otras más, que es el que tú te comuniques con Dios haciendo oración, que tú cumplas con Dios con lo que te está pidiendo, que son sus mandamientos, que son sus sacramentos. Acuérdate que al hablar de mandamientos no estamos hablando del decálogo, de los 10 mandamientos, estamos hablando de todos los mandatos y mandamientos que vienen implícitos en la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, pues la tienes que leer, la tienes que estudiar, la tienes que interpretar, porque son libros escritos de hace 5000 años, de hace 2000 años, de hace 3000 años, y su literatura a lo mejor se te hace muy sencilla, muy nefasta o muy clara, pero no, tienes que interpretarla, porque si tú te estás dando cuenta, ahorita estamos utilizando una palabra que es el amor, y cuando nosotros hablamos de amor, estamos pensando mundanamente, tenemos que pensar que al hablar del amor estamos hablando del Espíritu Santo. Son los significados importantes. Cuando decimos cielo, no es el cielo de nubes, es el cielo, es en donde está nuestro Dios, nuestro Padre Dios, o el reino o el paraíso. Es en donde nosotros debemos de situarnos en el concepto de cada una de las palabras. Cuando decimos noche, no estamos hablando de la noche que tenemos nosotros física, natural, cuando se oculta el sol. Estamos hablando de una oscuridad, de una noche, ausencia de Dios, ausencia de la palabra, ausencia de la verdad. Cuando estamos hablando de luz, no estamos hablando de una luz física, natural, cuando tenemos un foco encendido o del sol. No, cuando decimos luz estamos hablando de la nitidez, de la verdad, de la iluminación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos temor a Dios, es respeto a Dios, no es temor de miedo. Entonces hay muchas frases, hay muchas palabras que debemos de tenerle el conocimiento del significado, porque si no entonces entendemos mal las frases, entendemos mal la literatura. Entonces para esto pues tú debes de ir poco a poco aprendiendo, ¿sí?, qué significa cada una de esas palabras para que puedas tú entender e interpretar de una manera correcta la Sagrada Escritura. Cuando el Señor nos está hablando de hijos, está diciendo que somos herederos de la gloria y que tenemos forma de participar de esa herencia que es la vida eterna. No está hablando de hijos consanguíneos. Muchas veces hemos leído que en la Sagrada Escritura habla de hermanos, hermanos de Cristo. No solamente son hermanos de Cristo porque sean hermanos de sangre, sino son hermanos porque son de la misma tribu o porque es de las tribus de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Y un hermano es todo aquel, no solamente consanguíneo, sino todo aquel que ama a Dios, todo aquel que está con nuestro Padre Dios. Y el decir amigos quiere decir que aunque no seas tú judío,
pues también puedes tú tener la vida eterna siendo amigo, sí, de Dios, siendo amigo de Cristo, porque Cristo vino a todos, no hizo distinción de personas, no hizo a un lado, no fue elitista. Todas esas situaciones debemos de irlas aprendiendo, todas esas palabras, y son muchas, no las voy a repetir ahorita todas, porque pues, imagínate, sería toda la Sagrada Escritura, pero nos está dando a entender que esa es la forma de poder ir interpretando la Sagrada Escritura, porque la puedes leer, la puedes entender, pero te puedes tergiversar el significado profundo y explícito que te está dando la literatura. Recuerda, son muchos años que fueron escritos estos libros. El de Juan fue escrito en los años 90 o en el año 100, cuando Juan tenía ya casi 80 años de edad. Y para esto pues ya pasaron como 2000 años. Entonces una literatura, a lo mejor la tienes tú en tus manos, la estás leyendo en tu idioma, pero la profundidad y la interpretación es otra. Aquí lo estamos viendo porque se está hablando de la palabra amor, que no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos de significado de amor, ¿sí? ¿Cuánta gente dice, te amo mucho, con todas las fuerzas te amo? Pero están hablando de un sentimiento, están hablando de algo que te nace, que sientes en tu corazón, en tu mente, pero no estás diciendo que lo amas con todo el Espíritu Santo, y el amor es el Espíritu Santo. Aquí nos sigue diciendo que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Nuestro Padre Dios nos concede todo si nosotros estamos verdaderamente unidos a Él, pero el que nos conceda todo no es que nos conceda cosas mundanas ni materiales. Caeríamos en ese otro error. El decir que nuestro Padre Dios nos conceda es el decir que el Señor nos dé lo que verdaderamente necesitamos espiritualmente hablando. La fuerza del Espíritu, la fuerza de sus dones, y que nos vaya dirigiendo nuestra vida día a día para que podamos nosotros comportarnos como Él quiere, para que demos la vida por los demás y seamos verdaderos amigos de los demás. No está diciendo que te va a conceder todo lo que le pidas, y muchos pensarán, bueno, pues entonces yo voy a misa, yo me confieso, yo comulgo, yo hago oración, rezo el rosario, voy a la hora litúrgica, permanezco o pertenezco a un grupo parroquial, ayudo en la iglesia de toda índole, y entonces si yo le pido a Dios riqueza me la va a dar, si yo le pido a Dios casas, coches, dinero, paseos, disfrutes, me los va a dar, porque así dice la Sagrada Escritura. Pues no, no está hablando de eso. Entonces caeríamos en un error. Si tú lo lees así solamente, pues entiendes eso, pero no es eso. Aquí nos está diciendo que el que da fruto, o el que hace lo que Dios está diciendo por medio de los dones que te dio con el Espíritu Santo, permaneces, ¿sí?, en el Padre, y el Padre te va a conceder cuanto le pidas en su nombre o en mi nombre, dice Jesucristo, en mi nombre, Jesucristo. Todo lo debemos de pedir por medio de Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, así lo decimos en la liturgia, todo unido con la comunión del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo es importante que analicemos que lo que el Señor nos da tiene que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando hayas tú dado fruto. Pero las cosas que te van a dar son cosas espirituales, para tu bien, para tu vida eterna, porque la riqueza mundana no te va a dar la vida eterna, ¿sí? Las cosas materiales que tú quieras pedirle a Dios no te van a dar la vida eterna, a Dios no le interesa las cosas terrenales. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Nos repite esto, ya que es el mandamiento que Jesucristo en otra lectura nos había indicado, que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, si tú te cuidas, si tú te quieres, si tú te proteges, pues eso mismo tienes que hacer por los demás, por el prójimo. Y entonces aquí se repite ese mandamiento. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. El amor es muy importante.
que tengamos nosotros una unión espiritual. Recordemos las otras lecturas en que la primera iglesia, formada por los discípulos y todos los creyentes convertidos, vivían de una forma de paz, de comunidad, de colaboración. Había amor porque el Espíritu Santo estaba reflejándose en ellos, ya que ellos estaban viviendo de una forma espiritual y lo estaban llevando a cabo esa espiritualidad en su vida cotidiana y diaria. Vemos cómo entonces Juan en este evangelio nos habla que nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Entonces pues hay que dar la vida por los demás, y ese amor debe ser reflejado para que Dios nos tome en cuenta nuestro trabajo. Y veamos cómo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 25, 26, 34, 35, del 44 al 48, el subtítulo que dice es el siguiente, dice: el don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los paganos. ¿Se dan cuenta cómo entonces está hablando ya Lucas, que fue quien escribió en los Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo se ha derramado también sobre los paganos? O sea, ese amor también se ha derramado sobre la gente que no es judía. Recordemos que pagano no es aquel que paga. Un pagano no es aquel que está pagando algo. No. Un pagano es aquel pues que adora a otros dioses o que tiene otros dioses. Nosotros muchas veces nos hacemos dioses al dinero, a la suerte, al trabajo, ¿sí?, al poder. Son nuestros dioses mundanos. No necesariamente tú que tengas una estatua y que la estés adorando, y que tengas mucha confianza en los amuletos, que tengas mucha confianza en los astros, en la gente que te lee las cartas, la astrología, que tengas tú mucha confianza en la vida, en los seres humanos, en los médicos, les pones toda tu fe en los doctores, que porque son muy buenos, siendo que los doctores, sus manos son guiadas cuando operan de parte de nuestro Padre Dios, del Espíritu Santo. Entonces tengamos nosotros mucho cuidado de tener dioses, porque nos volvemos paganos. Aquí nos dice que también fue derramado el Espíritu Santo a los paganos, y los paganos son todos aquellos que tienen otros ídolos, otros dioses, y que pues no eran judíos. Solamente hay 3 religiones que hablan de paganismo: son los judíos, los cristianos y los del Islam, que son los árabes. Son las 3 religiones que hablan y que se refieren a paganos. ¿Por qué? Porque somos religiones monoteístas. Monoteísta quiere decir que nada más tenemos a un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. En cambio hay otras religiones, hay otros pueblos que tienen otros dioses. Lo vemos con los griegos, que tenían muchos dioses. Lo vemos como los romanos en aquel tiempo también tenían muchos dioses de piedra. Los egipcios tenían muchos dioses. Los hindúes tienen muchos dioses. Entonces son politeístas porque tienen muchos, politeístas tienen muchos dioses. Y los orientales también. Entonces vemos como hay muchos pueblos que tienen un paganismo en su vida. ¿Por qué? Porque no tienen a un solo Dios, que es el Dios verdadero. Dice aquí la lectura: en aquel tiempo, fíjense como dice, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio. Cornelio era un oficial romano. Entonces entró Pedro en la casa de este oficial para llevarle la palabra de Dios. Entonces nos estamos dando cuenta aquí que es importante, porque Pedro empezó a predicar la palabra de Dios, y no le importaba solamente predicar la palabra de Dios a los judíos, sino también a la gente que no era judía, a todos. Y eso es una invitación para que tú también hagas lo mismo, a que le lleves la palabra de Dios a todos, no nada más a tu familia, no nada más a los de tu credo, no nada más a los seres queridos, ¿sí? No, a todos, a todos. Aquí vemos cómo Pedro llega a la casa de Cornelio, un oficial, y fíjese lo que hace: sale a su encuentro y se postró ante él en señal de adoración. ¿Qué es lo que se hacía aquí en México hace años? Todavía uno que otro por ahí se les hinca, les besan la mano a los sacerdotes, a los presbíteros, como en una forma de reverencia, como una
una forma de esclavitud, de servidumbre. Fíjense cómo aquí Cornelio, siendo un oficial, que pues los oficiales romanos pues no son gente que vayan a ustedes a decir, pues se inclinan, pues nada más se inclinan hacia el poder, se inclinan hacia sus superiores, y no solamente se inclinan para recibir una orden, sino porque sienten que son ellos menos que los líderes, los jefes. Y aquí vemos cómo Cornelio ve a Pedro de una manera muy poderosa, como si fuera su jefe, como si fuera su superior. Entonces aquí vemos cómo él actúa de una manera equívoca, ya que Pedro le dice, Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, pues yo soy un hombre como tú. Entonces si Cornelio mismo recibió esa indicación de Pedro de que no se debería de inclinar ante él, ¿cómo es posible que hoy en la actualidad Pedro lo hemos elevado a los altares y muchos, no solamente con Pedro, sino con todos los demás apóstoles y con otros más santos, se inclinan, se hincan, que para pedirle un milagrito, siendo que ya sabemos que los milagros los hace Dios, no los hacen los hombres? Y Pedro aquí muy claramente lo vuelve a especificar. ¿Se acuerdan de otra lectura? De cuando le dijeron los ancianos y los sabios del pueblo a Pedro, ¿con qué poder has curado a este enfermo? ¿Y qué les dijo Pedro? Yo no lo curé, lo curó quien ustedes mandaron matar, a ese Jesús que lo mandaron matar y crucificar en nombre de nuestro Señor Jesucristo, es quien ha sido aliviado este enfermo, yo no. O sea, que da a entender Pedro, yo no lo curé, yo no hago milagros. Y aquí le dice a Cornelio, no te me hinques porque yo soy un hombre igual que tú. No somos nada, solamente estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces no debemos nosotros de aceptar que nadie nos haga una reverencia, que nadie nos haga honores, que nadie nos adore, que porque sabemos más. Y tampoco debemos nosotros estarnos hincando ante los santos, ante cualquier imagen. Al único al que le debemos toda adoración es a nuestro Padre Dios. Y vemos cómo Cornelio pues era un centurión romano, y él estaba ahí en Cesarea de Palestina, ahí era su lugar, ¿sí? Ahí estaba su familia, y era una familia distinguida de Roma, de Cornelio. No crean que era un Cornelio ahí, hijo del pueblo, no, era de una familia distinguida. Y nos mencionan también la historia que fue el primer pagano, el primer romano, el primer gentil convertido, y lo convirtió Pedro. Así lo dice el Evangelio, o así lo dice la Sagrada Escritura, ¿sí? Y pues todos los judíos cristianos lo aceptaron a Cornelio como una buena persona, como un buen convertido, siendo romano, porque pues también había judíos que se acababan de convertir, y entonces, pero judíos pues eran judíos, no había mucho problema. Pero ya cuando había un griego o un romano en este caso, pues sí era algo muy significativo, y vemos como Cornelio fue uno de los primeros convertidos al cristianismo, siendo que no era judío, ¿sí? Entonces, bueno, pues vemos cómo entonces aquí Cornelio pues, forma parte también del pueblo convertido de nuestro Señor Jesucristo, y que Pedro pues estaba cumpliendo con su deber, pero no porque Pedro estaba haciendo eso ya lo iban a adorar, ya lo iban a elevar a los altares, ¿verdad? Eso sería una idolatría. Por eso es que debemos decir nosotros que no debe de adorarse a ningún santo, ni debemos de hincarnos a ningún lugar. En el único lugar donde nos debemos de hincar en misa es a la hora de la consagración. Y en el único lugar que debemos de hincarnos es en donde está el Santísimo, donde está nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, como está en el cielo. Eso es lo que debemos nosotros de hacer. También nos menciona ya la historia que Cornelio fue milagrosamente inspirado para enviar por Pedro, quien del mismo modo se preparó para atender al llamamiento. O sea que Cornelio empezó a predicar, no crean que se quedó nada más como convertido, ¿sí?
nos menciona la historia que Cornelio se dirigió a otro lugar, a Jopa, a Cesarea, ¿sí? Y predicaba el Evangelio a todos sus amigos, que eran romanos, ¿sí? Y tenía el don del Espíritu Santo, ya había recibido el Espíritu Santo. Y la gente lo escuchaba a Cornelio, la gente le entendía a Cornelio, y muchos fueron convertidos por Cornelio, ¿sí? Entonces es una cadenita. Pedro convierte a Cornelio, Cornelio convierte a otros, y así consecutivamente, lo que vimos en el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conocer a Dios, amarlo, y empezamos a servirlo llevándole el mensaje a los demás y ayudando a los demás en su pobreza, en sus necesidades, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que hacer, para que te quede muy en manifiesto que para poder ser apóstol, ¿sí? Tienes que llevar a cabo tus obras, ¿sí? Y principalmente no a tu familia, sino a la gente que el Señor mismo te vaya procurando en el paso de tu vida, ¿sí? Entonces, pues es lo que tenemos que ir haciendo. Así como Cornelio lo hizo, pues así lo tenemos que hacer nosotros. Y bueno, pues aquí sigue diciendo, ¿sí? Luego añadió, ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción de personas, dice Pedro, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Pues sí. Cornelio era romano, era un centurión era un jefe de 100 soldados, por eso dice centurión, viene del número 100, tenía a su cargo 100 soldados, ¿sí? Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo pues hace presente. El amor de Dios se hace presente. Es el Espíritu Santo, ya lo estamos viendo aquí, de una forma más concreta, más enfática, ¿verdad? Entonces se sorprendió de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. El Espíritu Santo llegó a todos llegó, ya para convertirlos. Y como primero llegó ahí el Espíritu Santo, pues dijo Pedro, sacó en conclusión, ¿quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo? ¿Lo mismo que nosotros? Pues no. Entonces, pues, si ya habían recibido el Espíritu Santo, ahora lo tenían que hacer, tenían que dejarles caer agua sobre su cabeza y pedirles y decirles que se arrepintieran de sus pecados y que ya dejaran ese paganismo de estar adorando dioses de piedra, dioses de escultura, porque al único que hay que adorar es a nuestro Padre Dios. Y entonces Pedro los manda a bautizar en el nombre de Jesucristo. Si tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo en nombre de Jesucristo, pues ya, no necesitas estar siendo bautizado en todos lados a cada rato, ¿no? Con una sola vez que lo hayas vivido, que tú lo hayas recibido, es más que suficiente. Pero hay algunas otras iglesias, ¿verdad? Que ya estás bautizado en la iglesia católica o ya estás bautizado en la iglesia en la que tú quieras. No, pero ya perteneces a otra iglesia, te vamos a bautizar. Ese bautizo que te dieron en esa otra iglesia no sirvió. Aquí te vamos a meter en una alberca, aquí te vamos a meter en una pileta, aquí te vamos a meter en un río, aquí te vamos a echar mucha agua, como significado del bautismo con agua. Y los vuelven que dizque a bautizar. Pues si no es un juego, el Espíritu Santo ya llegó a todos. El hecho es nada más hacerlo de una forma sacramental, que es el bautismo con agua. Así les dice Pedro, pues váyanse a bautizar, porque pues ya recibieron el Espíritu Santo, ya Dios los perdonó, ya Dios les regaló el Espíritu Santo los dones, y bueno, pues ustedes ya tienen la oportunidad de formar parte de la familia de Cristo, de la familia de nuestro Padre Dios. Y bueno, aquí dice que le rogaron que se quedara con ellos algunos días. La gente, ya convertida, pues querían que Pedro continuara predicándoles, continuara ahí. Pero recordemos que Pedro pues tenía que seguir su camino. Pedro tenía que seguir evangelizando. Entonces no podía quedarse mucho tiempo con la gente, con esa gente, porque pues tenía que continuar con los demás. Entonces es importante que nos demos cuenta que tenemos que llevar la palabra no solamente a los amigos y familiares, sino a todos los demás. Y después nos menciona aquí la primera carta también escrita por Juan. Dice, Juan, en la primera carta, Juan 4 del 7 al 10, dice, queridos hijos, fíjense cómo nos dice, queridos hijos, vuelvo a repetirles, ¿por qué les dice hijitos o hijos? Pues porque es un señor como de 80 años, y ya todos los ve, pues chamacos, ya,
los ve chamacones, ya los ve muy jovencitos, ¿verdad? Y como él no tuvo hijos, pues yo creo que se quedó con las ganas de tener hijos y por eso todos les decía hijitos, ¿verdad? Queridos hijitos, amémonos los unos a los otros. Ya sabemos cómo hay que amarnos, ¿verdad? El amor que nos está diciendo aquí es ese amor del Espíritu Santo, que nos ayudemos, que vivamos en paz, en cordialidad, que no le hagamos daño a los demás. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pues sí, porque si conocemos a Dios, amamos al prójimo. Pero si no lo conocemos, pues creemos amarlo, pero de una manera mundana y corporal. Y ese amor, pues así le llamamos nosotros, a ese amor corporal y terrenal, pues se acaba. Porque las parejas en la actualidad, y no en la actualidad también, hace mucho tiempo atrás, pues sus relaciones que tienen, su amor que tienen, pues siempre tiene intereses. Y cuando se acaban esos intereses, se acaba ese amor terrenal. Pero si tú amas con el amor espiritual, con el amor del Espíritu Santo, pues nunca se va a acabar ese amor. Jamás se va a acabar. Porque el Espíritu Santo es eterno. Pero el amor terrenal es tenue, es corto. Ese amor que te nace por una persona, pues se acaba cuando es un amor terrenal. Porque hay intereses. Yo lo amo porque tiene mucho dinero. Yo lo amo porque está muy joven. Y ya cuando está viejo, o ya está anciana la mujer, pues ya no la ama, porque ya se le acabó su belleza física, o ya se le acabó su dinero, pues ya no lo amo, ¿sí? Yo lo amo porque es una persona muy respetada ante la sociedad, y cuando ya no es respetada ante la sociedad, pues ya no lo amo, ¿sí? Yo lo amo porque tiene una familia de alta alcurnia. No, pues ya no lo amo porque ya pasó a ser de, como todos los hombres, vasallos, ya no lo amo. Entonces se acaban los intereses, se acaba el dinero, se acaba la belleza corporal, pues se acaban los intereses. Y buscan ustedes un interés y dicen que es amor, que le tienen amor a esa persona. Más bien son intereses, o posiblemente la quieren a esa persona. Y querer es pues desear, querer es no sufrir. ¿Ah? El amar, el amar quiere decir sufrir. Cristo sufrió por amor a nosotros. El amor va acompañado de sufrimiento. El amor es darlo todo. Ese es el verdadero reflejo o personalidad del amor. Porque entonces de lo otro sería querer, y es muy distinto. Por ahí tenemos un cantante que lo difiere en una de sus canciones, pero bueno, aquí lo estamos viendo como dice que Dios y conoce a Dios, y todo el que no ama no conoce a Dios. Pues si no amamos, si amamos de una forma terrenal y corporal, pues es que no conocemos a Dios. Dice aquí porque Dios es amor. Pues sí, Dios no tiene amor. No, 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 no. Dios no contiene amor, ni tiene mucho amor. No, no. Dios es amor. Es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente. Dios no tiene amor. Dios es el amor. Dios no tiene piedad. Dios es la piedad. Dios no tiene caridad. Dios es la caridad. Dios no tiene sabiduría. Dios es la sabiduría. ¿Sí? Es nuestro Padre Dios Todopoderoso. Y bueno, pues aquí no lo menciona. Dios es amor. Y nos sigue diciendo, el amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Y esa es la forma que nos demostró Dios que nos ama. Entonces, pues, de esa manera, cuando vino nuestro Señor Jesucristo y se fue, porque cuanto antes se quería ir, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que se quería ir, nadie le quitó la vida, Él la dio, así nos lo dice en la Sagrada Escritura, ¿eh? Todo lo demás fue circunstancial, Roma fue circunstancial, que fue el gobierno, el Sanedrín que en ese entonces estaba fue circunstancial, eran los jefes, ¿sí? Pilato era el gobernador de ese momento, fue circunstancial que él fuera ahí. Barrabás fue circunstancial que hubiese un preso que lo fueran a liberar en vez de nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote fue circunstancial, cumplió con lo que tenía que cumplir. Jesús le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer, y él fue lo que tenía que hacer. En ese momento Judas pues dijo, bueno, pues si el maestro dice que haga lo que tengo que hacer, pues voy y lo hago. O sea, cumple con su deber. Fue circunstancial. Todo fue una circunstancia. Ya nuestro Señor Jesucristo sabía y tenía que él entregar la vida. ¿Para qué? Para que el amor fuera derramado ante los hombres. ¿Y cuál es el amor?
Pues el Espíritu Santo, que el mero domingo de resurrección le llegó a 10 discípulos, pero ya a todos les llegó en Pentecostés. Y aquí vemos cómo también cuando estaba Pedro con Cornelio y no lo dejó que se le encara y lo evangelizó, también se llenó del Espíritu Santo toda la gente. Y ya que estaban llenos del Espíritu Santo, pues también fueron bautizados ya con agua. ¿Y qué hizo Cornelio? ¿Siguió de soldadito? ¿De centurión? No, fue a predicarle a la gente y convirtió a muchos Cornelio, siendo de una familia distinguida, ¿eh? ¿Cómo ven? Pedro, un pescador, teniendo una plática extensa con Cornelio, un soldado romano, pues con cierta preparación militar mínimo, ¿verdad? Y lo convenció, pero no fue Pedro quien lo convenció nuestro Padre Dios por medio del Espíritu Santo por boca de Pedro. ¿Eh? Todo eso debemos de irlo analizando. Tú tienes que llevar la palabra de Dios a los demás, no los vas a convencer tú. Es Dios con el Espíritu Santo por medio de tu bocota. Pero pues si la cierras y no quieres hablar y quieres quedarte ahí en tu casa, sí, como tortuga dentro de tu concha, como ratón escondido dentro de tu cuarto, sí, como una hormiga, sí, que nada más vas a hacer lo que tienes que hacer, pero haces más de lo que tienes que hacer, pues no. Tienes que abrir la boca, tienes que llevar el mensaje a los demás. Lo estás escuchando, lo estás aprendiendo, pues ponte a trabajar. Volvemos a este quinto domingo de Pascua, que Pascua significa paso. Ya, pásale, deja tu flojera y empieza a trabajar en nombre de Dios. Y nos sigue diciendo aquí la lectura, ¿sí? El amor que Dios nos tiene se ha manifestado. Nos mandó a su Hijo. El amor consiste en esto. No en nosotros hayamos amado a Dios, no. Como hace rato, no es porque nosotros hayamos buscado a Dios, no. Él nos buscó a nosotros. No es que yo haya amado a Dios, no. Sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima del perdón de nuestros pecados. ¿Se acuerdan de que cuando Adán y Eva cometieron el error de comer del árbol de la sabiduría, eso es una forma simbólica, ¿eh? Sí, es algo simbólico, porque ustedes lo pueden ver de una manera física, pero no fue así. Pero no les voy a explicar ahorita el Génesis, pero quiero que lo entiendan que no fue así de una forma física. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que una mujer y que un hombre y que tuvieron y que pecaron y que aquí y allá y empiezan a tener una forma mundana y material y terrenal? No, 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 no. Debemos nosotros de ir entendiendo que el Génesis está escrito de una manera simbólica. Y vemos como cuando Adán y Eva cometieron el pecado de comer del árbol de la sabiduría, pues Dios sabe que ellos no tuvieron la culpa, no fue iniciativa de ellos, sino del maligno, que sembró el mal en el género humano. Y por eso les dice que les va a mandar, desde entonces les dijo que les iba a mandar su Salvador, les iba a mandar a su Hijo. No les dijo a su Hijo, pero les voy a mandar a un Salvador para que les quite ese pecado que fue sembrado en ustedes. Y ya vino nuestro Señor Jesucristo y nos quitó ese pecado. Y ya por eso nosotros no debemos de estar preocupados por el pecado. Nosotros, nuestra preocupación actual es de que te tienes que poner a hacer lo que el Señor quiere que tú hagas con los dones que Dios te ha dado a ti desde el momento que recibiste el Espíritu Santo. Así como Pedro, así como Cornelio, así como Juan, así como Judas Iscariote, así como todos. ¿Entiendes? Tienes que ponerte a trabajar con tus dones. Olvídate ya de que estás preocupado por tus pecados, de que eres muy pecador, de que no cumples los mandamientos y que no vas a misa y que no rezas, que no oras y que ya eres una persona innombrable con los católicos o en tu casa. No, ya no te preocupes por eso, preocúpate por hacer el bien a los demás. Nadie tiene derecho, ¿verdad? Nadie tiene derecho a disfrutar de lo superfluo mientras alguien carece de lo necesario. Esa es una de las grandes frases, ¿eh? Debemos de tener mucho cuidado porque mucha gente anda disfrutando la vida de una manera terrenal y corporal a grandes rasgos. Y ustedes dirán, ay, pues tiene derecho, tiene porque estudió, porque trabajó, tiene derecho a disfrutar la vida terrenal. Pues no, nadie tiene derecho a eso. Cuando haya alguien necesitado, ¿cuánta gente tira la comida? Que porque ya le sobró, que porque ya está echada a perder. Pues sí,
¿Por qué hacen de más? ¿Y por qué esa comida no se la dan a los demás? ¿Sí? A la gente que necesita. ¿Cuánta gente no necesita? Muchos, hay muchos en la calle que necesitan de comer, de vestido, ¿sí? Y no, ustedes no buscan a la persona indicada, agarran y se deshacen de la comida tirándola a la basura, se deshacen de su ropa regalándosela a sus familiares, siendo que pueden dársela a la gente que verdaderamente la necesita, que no tiene, y ya tienen que irla a buscar. Pero da flojera, hacer las obras de caridad da flojera. Si a veces da flojera ir a trabajar, da flojera ir a la escuela, da flojera en tu casa hacer el aseo, hacer tus cosas, imagínate si no te va a dar flojera hacer las cosas del Señor, pues más, ¿verdad? Pues imagínate que en qué momento de holgazanería estamos y nos encontramos. Debemos de tener nosotros pues mucho apego. Y dice aquí el Salmo responsorial número 97, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya. Pues sí, nos ha mostrado su amor. Siempre nos ha dado casa, vestido y sustento. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Pues sí, una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad a Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Así lo está diciendo el Salmo número 97. Y pues están mencionándonos aquí que pues el canto nuevo son las maravillas que el Señor nos ha brindado. ¿Sí? Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. ¿Sí? Bueno, pues entonces, pues el himno, el cántico que podemos nosotros hacer, pues es como el himno de vísperas, ¿verdad? Libra mis ojos de la muerte, le decimos a Dios. Dales la luz que es su destino. Así decimos en el himno de vísperas. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Lo que queremos ver es la grandeza de nuestro Padre Dios. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva y ábrele al bien de mis hermanos. Haz de mí pie que vaya ligero, da de tu pan y de tu vaso al que te sigue paso a paso por lo más duro del sendero. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queje y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío, que no se nos quede el corazón desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo. Tantos me dicen que estás muerto, y entre la sombra y el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Es el himno de vísperas. Pues hagamos cánticos al Señor. Sí, cantemos al Señor un canto nuevo. Hermanos, este próximo domingo, domingo de Pascua, una vez más el Señor con tanto amor nos está pidiendo que nos pongamos a hacer lo que nos corresponde. Una vez más, día a día el Señor nos dice, ya deja de hacer tantas cosas mundanas y materiales y terrenales. ¿Cuándo te vas a poner a hacer cosas espirituales en nombre de Dios? Y esas cosas espirituales son las obras a tus amigos, a todos los que se te atraviesen en tu vida. Acuérdense, el Señor nos está diciendo que somos sus amigos, y a un verdadero amigo es como nuestro Señor Jesucristo, el que da la vida por los demás.